Hola, buenas tardes. Vamos dando la bienvenida a las personas que están entrando. Gracias por unirse. Empezamos ahorita a las 5 cuando tengamos un poco más de gente. Eh, Hola equipo, Hola Felipe, ya estamos con personas que están empezando a entrar. Bienvenido. gracias. Hola a todos los que están ingresando en este momento. Vamos a dar un par de minutos que están entrando más personas al webinar. Eh, y empezaremos nuestra agenda de hoy en un par de minuticos. ¿Listo?
Bueno, vamos a empezar. Ya tenemos, vemos que están entrando bastantes personas de varias ciudades también. Queremos darles la bienvenida a este espacio en el que vamos como a contarles cómo pueden hacer parte de Innovation for Poverty Action. Les agradecemos muchísimo el tiempo de haberse como unido a este webinar. La idea de, si quieres pasemos la diapositiva. Eh, la idea de hoy es que vamos a, digamos, lo que nos motivó a hacer este evento son tres cosas principalmente. Lo primero es, digamos, contarles a ustedes qué hace IPA, qué hace Innovation for Poverty Action, digamos, como que ustedes conozcan IPA como una opción de carrera. Muchos de ustedes entendemos que están buscando sus prácticas o su primer empleo, entonces queremos contarles qué hacemos. Además de contarles qué hacemos, queremos, digamos, como dar a conocer esta opción para las y los estudiantes colombianos, para los que les interesa una carrera en política pública basada en la evidencia. Nuestro segundo objetivo de hoy es contarles qué hacemos, pero para poder diversificar nuestro equipo de trabajo, tanto en términos regionales como universidades, e incluso pensarlo en términos del perfil de personas que usualmente aplican a esta organización. Eh, y por último, pues queremos que esto sea la primera de una relación un poco más de largo plazo en la que ustedes estén, digamos, al tanto de lo que estamos haciendo nosotros desde IPA y que conozcan las formas en las que pueden, digamos, como conocer nuestro trabajo, pero pues también cómo podrían eventualmente vincularse a lo que hacemos. Para hacer eso, tenemos tres puntos o una agenda de tres momentos. En el primer momento, queremos contarles qué es IPA, qué entendemos nosotros por la política pública basada en evidencia y por qué eso es importante. Después, que tal vez es como lo que más contamos nosotros en nuestras redes sociales y como el motivo, uno de los motivos excelentes, cómo es trabajar en IPA. Y ahí vamos a tener una sesión con unos panelistas que están en esta reunión con nosotros. Y tercero, específicamente cuáles son las oportunidades que hay para personas como ustedes acá en IPA y cómo podrían acceder a ellas. En particular, ahí vamos a hacer énfasis en cómo es el proceso de aplicación y en qué tipo de habilidades estamos nosotros buscando para estas posiciones de entrada que seguramente estaremos abriendo. Eh, pero antes que nada, queríamos, como les dije en el principio, agradecerles por estar acá en este espacio. Ya en este momento tenemos aproximadamente 62 personas y tuvimos una inscripción que nos dejó muy felices en términos de diversidad, digamos, regional y en términos de diversidad de universidades. Contamos con aproximadamente 25 instituciones educativas de personas que se inscribieron acá y participación de aproximadamente 40 ciudades y municipios, lo cual nos deja muy satisfechos, por lo menos para empezar en este proceso de saber digamos, que llegamos a una alta variedad de personas en Colombia y pues también por fuera de Colombia. Entonces, sin más preámbulo, yo les quiero empezar a contar, digamos, qué es Innovation for Poverty Action, qué hacemos y por qué es importante esto que hacemos. Entonces, empecemos por lo sencillo, y es, ¿quiénes somos? Seguro ustedes habrán escuchado hablar de nosotros. Innovation for Poverty Action, o IPA, es una ONG que nació como iniciativa de académicos y es una organización sin ánimo de lucro cuya misión es descubrir, por una parte, y por otro lado, proveer soluciones efectivas para erradicar la pobreza mundial. Y esto de tener soluciones efectivas para realizar la pobreza mundial entra a conversar con cuáles son las inversiones más costo efectivas, qué es lo que más sirve a la hora de hacer una intervención en materia de lucha contra la pobreza. Entonces quiero utilizar este momento para hacerles una pregunta. Si ustedes fueran una persona que tiene que tomar una decisión en, en una entidad pública o en una fundación o en cualquier tipo de organización que tiene que tomar, tiene que saber en qué quiere invertir $100, pudieran invertir esto en uniformes para que los niños vayan al colegio o desparasitar
niñas y niños para ir al colegio. Entonces vamos a hacer, si quieren, una rápida poll para preguntarles a ustedes en qué invertirían. Veo que mayoritariamente, no sé si ustedes están ya viendo sus resultados, pero mayoritariamente ustedes hablan de que preferirían desparasitar a los niños. Uno puede pensar que la solución de pagar por uniformes es, pues, digamos, lo que le permite a los niños ir al colegio y, digamos, como que nos desbloquea una barrera, pero en el caso de ustedes, y yo me imagino que muchos de ustedes que están pensando en desparasitar niños es porque conocen los experimentos y la evidencia que existe al respecto de cuál de estas dos soluciones es más costo efectiva. Y esto es justamente lo que sucede en la realidad, y esta decisión de poderla tomar como basada en la evidencia fue una evaluación de impacto, y si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva, eh, donde lo que sucedió es que se hizo la intervención de uniformes en Kenia y se hizo la intervención de desparasitar en los colegios. Este es uno de los estudios, digamos, más conocidos que ha hecho Innovations for Poverty Action, y esta gráfica que ustedes están viendo acá nos muestran cuántos años adicionales de educación se pueden generar por una inversión en $100. Y acá es clarísimo el resultado que está alineado con lo que ustedes hablaron ahorita en esta encuesta, y es que uno puede aumentar hasta 14 años adicionales de educación para niñas en cifras totales por cada $100 invertidos. Esto no es para niños y niñas. Y de acá podemos nosotros aprender dos cosas. Por un lado, que hay una variación muy grande en términos de cuánto cuesta, perdón, no de cuánto cuesta, sino del efecto que genera hacer una inversión de cierto número de dinero. Como se pueden dar cuenta acá, cada $100, en el caso de los uniformes, uno llega a aumentar aproximadamente casi 2 años adicionales de educación en total, mientras que una inversión en $100 en desparasitar niñas y niños va a poder generar aproximadamente 14 años adicionales de educación. Y esto, digamos, esto le cuenta a uno la historia de lo que seguramente ustedes habrán escuchado en sus carreras del retorno a la inversión. Sin embargo, no siempre es 100% obvio cuál es el retorno a la inversión que tiene una política. Uno tiene que, más allá de una razón teórica, tiene que ir a encontrar la evidencia que soporta este tipo de disparidades. Entonces, y eso requiere básicamente tener mediciones de calidad del impacto, por un lado, y también mediciones de calidad del lado de los costos para poder hacer este tipo de cálculos. Entonces, con este ejemplo sencillo, lo que nosotros buscamos explicar, pues, digamos, contarles que hacemos acá en IPA, es tener tres pilares. Uno primero, que es crear más evidencia para fortalecer el conocimiento, invertir mejor los recursos, y este es este primer pilar donde nosotros, digamos, hoy en día en el mundo ya hemos hecho más de 600 evaluaciones de impacto, pero eso no es suficiente, generar la evidencia y tener un paper que diga esto. Hay que compartir la evidencia con quienes tienen el poder de tomar decisiones basadas en ella. Entonces, acá lo clave es poder entregarle esta evidencia de forma clara y, digamos, con implicaciones de política claras a quienes toman decisiones de política públicas, para que esto entre al debate y pueda generar decisiones basadas en este tipo de evidencia. Y por último, y ese es el tercer pilar de IPA, uno quisiera no solo haber generado evidencia y haberla compartido, sino darles las herramientas a los tomadores de decisiones para poder utilizar esta evidencia y tener un impacto positivo. Eh,
Y si ustedes, digamos, han escuchado algunos ejemplos internacionales, esto no siempre es tan fácil y no es tan evidente. Hay veces que esta cadena, digamos, de monitoreo y evaluación se rompe en algún punto y se hace necesario que organizaciones como Innovations for Poverty Action entren en algún punto particular, ya sea a crear más evidencia, a compartir más evidencia o a darle las herramientas a los tomadores de decisiones al respecto de cómo hacer para sacar el mejor provecho de esa evidencia y tomar decisiones de la forma más efectiva. Ahora, esto tiene una perspectiva global. El trabajo que viene haciendo Innovations for Poverty Action ha, ha estado dividido en muchísimos países. Llevamos 11 años trabajando a nivel mundial. En la región, digamos, ya contamos con más de 900 evaluaciones de impacto en este proceso. En la región, como ustedes se pueden dar cuenta, acá tenemos presencia acá en Colombia, en México, en República Dominicana y en Perú, y hemos tenido proyectos también en Brasil y en Chile. En este momento contamos con más o menos 72 investigadores y 48 evaluaciones que se han hecho acá en el país, y este equipo de Innovations for Poverty Action de Colombia tiene aproximadamente 50 personas trabajando en él. Eh, pero esto solo es posible haciendo que nosotros funcionemos como un articulador de actores al respecto de proyectos relevantes. Y esto, digamos, si uno lo piensa en términos de un caso concreto, lo que nosotros en Innovations for Poverty Action, lo que hacemos es tratar de ser ese articulador entre académicos, gobiernos o agencias implementadoras y donantes. Un ejemplo de esto puede ser, digamos, en este momento tenemos un portafolio en el que estamos haciendo proyectos relacionados con migración, donde hay unos académicos que seguramente ustedes habrán visto algunos de sus papers que están revisando, por ejemplo, temas de regularización de migrantes, sobre los que vamos a tratar más adelante. Hay unos donantes que financian esos estudios, pero también que financian implementación. Y después tenemos al gobierno en otro lado, o incluso a ONGs o gobiernos locales implementando estas nuevas estrategias, implementando estos nuevos programas para que puedan ser evaluados, para aprender de ellos y para, digamos, volver a cerrar el ciclo de política pública basada en la evidencia y llegar a, a poder hacer que estas decisiones sean utilizadas en la práctica. El rol que nosotros jugamos es este rol central de cómo ser el que articula a estos actores, pero en particular, y para que ustedes se den una idea de qué es lo que en efecto hacemos, nosotros nos movemos en esta línea, digamos, de cómo construir evidencia desde un momento muy temprano donde puede llegar una organización a decir, mire, yo tengo un programa que quiere generar mayores oportunidades de educación en la ruralidad colombiana, pero no tienen muy claro eso cómo funciona. Desde ahí empezamos nosotros a tratar de construir una teoría de cambio que muestre como el orden lógico en el que se genera esto, a pensar a partir de esa teoría de cambio cuáles son las estrategias de medición más adecuadas, cómo esas estrategias de medición se pueden combinar con trabajo cualitativo para entender mucho mejor los detalles de la implementación, entrar, digamos, a conseguir financiamiento para esta intervención, y después ya que uno entiende como esos procesos de financiamiento y como que logra hacer una aproximación a los costos de esa intervención, es ahí sí diseñar una evaluación de impacto, que es seguramente por lo que muchos de ustedes nos conocen más, que es por hacer esas evaluaciones aleatorizadas, randomized control trials, como se dice en inglés, y después de diseñar la evaluación y empezar a implementarla, hay que empezar a hacerle monitoreo a la operación para entender si el resultado del RCT es para un lado o para el otro, cuáles fueron esos posibles canales de transmisión, y eso viene después con una recolección muy a profundidad de trabajo, digamos, de datos cuantitativos. Y una vez, digamos, se implementa el programa y se recolectan los datos, pues viene como una fase de análisis, que es la que en algún punto nos genera aprendizajes en materia política pública, y esos aprendizajes son esa generación, esa evidencia que les mostró hace un rato, que se tiene que trasladar en
en impacto de política pública, en comunicaciones y en gestión de conocimiento, que es justamente esa gestión de evidencia que es la que le permite a tomadores de decisiones, perdón, poder utilizar la evidencia para mejorar los programas y para generar un impacto, digamos, positivo en las personas. Ahora, digamos, esto nos mapea un poco cuál es como todo el alcance del trabajo que se hace en una oficina como la de Colombia, pero el otro, digamos, la otra arista de esto es los sectores en los que actualmente trabajamos. Y en este momento tenemos proyectos en desarrollo de primera infancia, en educación, en protección social, en crimen y violencia. También hemos tenido proyectos de inclusión financiera relacionados algunos relacionados con protección social, algunos más relacionados, digamos, directamente con procesos de digitalización, proyectos de medio ambiente y, como les dije hace un rato, un portafolio bastante grande de migración y pues con otros proyectos en tratas de personas y otros proyectos en términos de género. Esto es como una pincelada de los proyectos en los que estamos trabajando actualmente, pero hay muchos más sectores que tienen como proyectos más específicos de lo que trabajamos acá en Colombia. Yo no sé, Catalina, si estás por acá, si quieres como complementar algo más aquí o seguimos. No, está perfecto, más bien animarlos que si les van saliendo dudas de algo de lo que vamos diciendo, ahí abajo hay un botoncito de preguntas y respuestas, entonces vamos a estar súper pendientes para resolver cualquier inquietud que les surja. Fantástico, gracias. Entonces, con esta, digamos, con esta diapositiva y con este momento quería como cerrar, después de haberles contado cuál es nuestra motivación y como habiendo como cerrado el punto de que al final del día es poder impulsar la toma de decisiones basadas en evidencia, eh, haberles después contado cuáles son como los productos y como cuál es el rol, digamos, que nosotros jugamos en este ecosistema y dejarlos ahora con una pincelada, digamos, de algunos sectores en los que estamos trabajando actualmente, que son mucho más amplios en los que, digamos, en la totalidad de los que trabajamos, pero con esto quería como pasar a la siguiente parte, al siguiente punto de nuestra agenda, que es cómo trabajar en IPA. Y acá la idea es que ustedes escuchen, perdón, de las personas que han estado involucradas en algunos de estos proyectos y oigan de primera mano cómo ha sido esta experiencia. Con esto los dejo con Listo. Laura. Hola, hola a todos, mi nombre es Laura Guerrero, yo soy asociada de investigación en IPA Colombia y a continuación vamos a pasar a una sección donde, como Juan Felipe les dijo, vamos a contarles un poco de cómo es el camino profesional en IPA, para de pronto empezando desde las posiciones de entrada en las que ustedes están interesados, y vamos a hablar con dos colegas míos que también son asociados de investigación en IPA y nos van a contar un poquito de cómo llegaron acá y qué es lo que hacen hoy día en nuestra oficina. Bien. Entonces, ¿cómo es el recorrido en IPA? Usualmente empezamos desde practicantes de investigación, que es lo que muchos de ustedes, creo yo, están interesados. Entonces, un practicante o una practicante de investigación entra para aprender, básicamente, y para adaptarse a nuestro flujo de trabajo. En IPA tenemos una gran cantidad de recursos disponibles para que todos los que van entrando nuevos se puedan familiarizar con nuestros protocolos y con, bueno, todo el acervo de conocimiento que hemos creado. Usualmente, si su desempeño es muy bueno como practicantes de investigación, pueden entrar a trabajar a IPA como analistas de investigación. En esta etapa, los analistas afianzan sus habilidades cuantitativas, entonces ahí van a ganar más experiencia en recolección, análisis de datos, también en cómo presentar esos datos a diferentes audiencias, que es muy importante. También van a ganar cancha en el manejo de equipos de campo. Nosotros, al hacer muchas recolecciones, tenemos que tratar con estos equipos de campo, con estas personas que son quienes están recogiendo la información, y esto es un gran aprendizaje, ya que les va a dar habilidades de liderazgo, que pues si bien son analistas, también hay una gran responsabilidad en ese aspecto. Y también aquí esperamos que los analistas desarrollen proactividad, es decir, ya una vez familiarizados con todos los recursos de IPA y los protocolos, idealmente nuestros analistas son muy proactivos al proponer ideas, al proponer innovaciones, y siempre nuestro equipo está dispuesto a escuchar digamos, todas las nuevas ideas que pueden tener los analistas de investigación.
Los analistas que tienen un gran desempeño y demuestran buenas habilidades de liderazgo y buen trabajo en equipo, pueden ascender a ser asociados de investigación. En esta posición de asociados de investigación, los trabajadores ya entran más a realizar gestión de equipos de investigación. Entonces, los equipos de investigación están conformados por practicantes y por analistas de investigación, y también ya entra un punto más gerencial en donde la persona puede desarrollar habilidades comunicativas, pues para poder transmitir estas ideas a todo un equipo que ya el asociado de investigación va a manejar. Entonces, digamos, ese es el recorrido que usualmente tenemos en IPA, empezando desde chiquitos como practicantes de investigación hasta llegar a asociados. Bien, entonces a continuación vamos a hablar con dos colegas míos, que son Alejandra Rivera y Felipe Fajardo, ambos son asociados de investigación. Ahí están los dos. Entonces, bueno, una primera pregunta que quisiera yo hacerles, empezando por Alejandra, es ¿cómo llegaste a IPA y cómo ha sido tu recorrido en la organización? Hola a todos. Aprovecho para responder la pregunta de Oscar Andrés y no aplica solamente para prácticas. De hecho, ahorita te cuento un poco más de mi experiencia y vas a ver que, pues, si uno ya tiene algo de experiencia, también va a ser súper útil el contenido de este webinar y pues las opciones de trabajo. Entonces, bueno, les cuento un poco de mí. Yo soy egresada de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en la sede de Bogotá. Yo me gradué en el 2018, hice mis prácticas en el Banco de la República, tuve también la posibilidad de trabajar un poco en el Observatorio de la Democracia y en FEDesarrollo. Siempre me gustó como ese enfoque político, social y sobre todo como la parte aplicada de las investigaciones. Y tuve la fortuna de que un investigador que pues yo conocía me comentó de una de las aplicaciones de IPA. Él fue el que me compartió el link de la aplicación y terminé en este proceso de reclutamiento que es supremamente interesante y también es bastante retador. Y así fue como entré hace algo más de 2 años a IPA como analista de investigación. Yo ya había hecho mi práctica, entonces en el esquema que mostró Laura, yo entré en el segundo escalón. Aprendí un montón de la parte técnica, de programación, de encuestas, también de la parte de diseño de investigaciones desde mi posición de analista. Y una vez ya tuve un conocimiento necesario y aprendí las habilidades blandas de trabajo en equipo, de organización, de planeación, pude ascender como asociada más o menos 1 año después. Ya llevo 2 años larguitos en IPA, entonces va como 1 año de analista, 1 año de asociado, y ha sido súper gratificante el proceso. No solamente los conocimientos que se adquieren, sino las habilidades blandas y lo que uno aprende del equipo es súper chévere. Listo. Entonces, gracias, Ali, súper chévere. Y ahora, Felipe, ¿qué nos quieres contar un poco de cómo llegaste? Listo. Gracias Alejandra y gracias Laura por, digamos, por primero invitarnos y pues les cuento yo un poco mi experiencia. Yo inicié como pasante de investigación en IPA en el año 2020, a principios de año. De hecho, pues ahorita les contaré un poco más de mi experiencia, pero previo a empezar en IPA, yo me gradué, estudié economía en la Universidad de los Andes, también hice un énfasis o lo que para los que conocen una opción en sociología. De hecho, gran parte de mi experiencia en investigación antes de llegar a IPA fue en sociología. Ya pues empezando como, digamos, a buscar otras opciones para la práctica o terminando mi carrera, recibí un correo electrónico de la Facultad de Economía de mi universidad, donde nos contaban un poco más de IPA. Me interesó mucho como por la organización, empecé a investigar un poco más y decidí aplicar a la pasantía o pues a la práctica, y pues ahí quedé para empezar mis prácticas, como les contaba, en el 2020. Digamos, a partir pues desde este proceso, pues creo que Laura lo mencionaba y pues es muy interesante porque yo desde el día 1 tuve un montón de, digamos, la posibilidad de participar en trabajo de campo. Yo ni siquiera había empezado mi práctica como tal y ya me dijeron como, listo Felipe, tienes que viajar a Cali a que empecemos con esta recolección de información, alista tus maletas y ve.
y desde ahí como una inmersión súper interesante y súper chévere, como aprender a sacar un pie de la academia y un poco más como en la recolección de información. Todo esto siempre pues bajo la, digamos, como bajo la fortuna de tener como grandes mentores. Entonces, pues a medida que fui como, digamos, empoderándome dentro de la organización, llegando a tener como más conocimientos técnicos y aplicando los conocimientos técnicos que ya tenía, pues siempre como con la guía de otras personas que ya lo habían hecho antes o que pues en alguna medida pues también como que es siempre un aprendizaje colectivo porque siempre hay cosas nuevas que reforzar. Entonces, a partir pues de este proceso, como que fui adquiriendo como cada vez más habilidades, cada vez más destrezas técnicas, cada vez más conocimientos, y así fue como también, como mencionaba Laura, pues digamos, me pude quedar como analista dentro de la organización. Sí, creo que eso ha sido un poco mi recorrido previo y pues durante mi estancia en IPA. Listo. Bueno, muchas gracias a ambos. No sé si de pronto alguno de los dos quieras contarnos un poquito más de cómo fue esa transición de analista a asociado. Alejandra mencionó un poco, no sé, Felipe, si tú quieras también mencionar un poco de qué habilidades te permitieron como dar ese salto y seguir creciendo en la organización. O sea, yo creo que personalmente pues es una cuestión de trabajo en equipo, es una cuestión de también saber cómo funcionan las dinámicas de los proyectos en IPA, porque hay muchas cosas que, digamos, uno puede ver como analista de cómo se mueven, por decirlo así, como las piezas dentro de una recolección de información, y uno se va dando cuenta de cómo funcionan esas cosas y al final como que el hecho de aprender diferentes cosas en pequeño te permite después tener en tu cabeza todo el proyecto en grande. Y yo creo que esa es como una de las habilidades que uno va adquiriendo y se adquiere como con la experiencia, con la guía, pero también, digamos, pues con el hecho como de vivirlo y con algo de, digamos, como de estrés. Entonces, creo que sería un poco eso por mi parte. No sé, Aleja, si quieres complementar. No, súper de acuerdo. Creo que el punto de inflexión o la gran diferencia del rol de analista al rol de asociado son precisamente esas habilidades blandas. En mi caso, como les comenté, venía trabajando de sectores muy de política y investigación aplicada, pero estaba acostumbrada a ser asistente de investigación con un solo jefe, trabajar muy de la mano de una sola persona o tal vez dos, pero no tenía como equipo de trabajo. Entonces, al momento de llegar a IPA, pues tenía las habilidades técnicas súper fresquitas, podía asumir los retos que había en el día a día, pero las habilidades blandas me las enseñó IPA y eso es una de las cosas más enriquecedoras. Entonces, otra cosa es que la transición no es nada traumática, todo lo contrario, digamos que en IPA los crecimientos profesionales se llevan muy cogidos de la mano de las personas. Si hay un interés mutuo, es decir, si la persona quisiera aplicar a otra posición y si hay un visto bueno por parte de su mentor o mentora, existen unos protocolos supremamente claros de qué necesita esa persona para poder ascender de una posición a otra y hay un plan de trabajo para eso. Entonces, los ascensos o los cambios de roles son totalmente factibles y son unos procesos que definitivamente se disfrutan mucho de aprendizaje. Perfecto, sí, muchas gracias. Entonces, para seguir, quisiera que nos contaran un poquito, ay, perdón, me adelanté, que nos contaran un poquito en qué están trabajando actualmente, cómo, digamos, cómo luce su día a día, los temas en los que están desempeñándose hoy día. ¿Vale? No sé, Felipe, si quieres empezar. Listo, claro. Entonces les cuento yo un poco más. Creo que no lo mencioné antes, pero yo soy asociado a investigación en la oficina de Medellín. Entonces, la oficina de Medellín pues tiene como una agenda de investigación muy orientada a entender la violencia pasada y presente que se experimenta en esta ciudad. Particularmente yo trabajo en un proyecto de investigación en el cual a partir de los principios de la economía del comportamiento queremos entender cuáles son los factores que llevan a que niños jóvenes de la ciudad decidan unirse a pandillas o grupos criminales o lo que se conoce como coloquialmente como combos en la ciudad. Todo esto con la esperanza, pues como ya les ha venido contando Juan Felipe y Laura y también Aleja, como de nosotros queremos como que nuestro trabajo en IPA pues siempre tenga como un paso en la incidencia en política pública. Entonces, toda esta investigación tiene el propósito de poder diseñar las mejores intervenciones para prevenir que esto pase.
Entonces, digamos, eso es un poco como mi trabajo en el día a día, como en cuanto al proyecto de investigación que estamos trabajando. Listo, gracias. Y Alejandra. Bueno, yo la mayoría del tiempo que he estado en IPA, tanto como analista como, y asociada, he trabajado en temas de migración venezolana. Entonces, un poco de contexto, en la última década han entrado más de 2 millones de venezolanos a Colombia, digamos que por la situación socioeconómica que está viviendo, que ha venido enfrentando el país. Y los proyectos, que en realidad vienen siendo unos 3 proyectos en los que he participado, se enfocan en abordar el tema de regularización masiva de los migrantes venezolanos en Colombia, es decir, pasar de que esta población sea irregular, una población sombra, a un grupo de personas que esté de manera regular e identificada dentro del país. Entonces, nosotros nos hemos encargado de abordar 3 aspectos generales, y uno es si los permisos que se han dado han tenido un efecto en el bienestar de estas personas, de los migrantes venezolanos, cómo motivar ese registro, es decir, cómo motivar a estas personas para que estén de manera regular en Colombia, y cómo motivar o cómo eliminar barreras para que una vez ellos estén regularizados puedan hacer uso eh, de los beneficios que tiene una persona que está documentada, como el trabajo formal, como acceso a políticas del Estado, etcétera. A grandes rasgos es eso. Listo, bueno, muchísimas gracias. Pues como les comentábamos antes, ellos dos trabajan en estos temas, pero pues nuestro portafolio de proyectos es mucho más amplio. Sí, Catalina, ¿tú quieres? Lau, no, solo para decir que ahora vamos a responder en voz alta preguntas para que Sí. queden grabadas y las personas que no pudieron venir también escuchen las respuestas. Entonces ahí veo que hay una pregunta repetida de si pueden aplicar desde Ecuador. Entonces ahorita ya le vamos a dar alcance, tranquilos, las estamos anotando, ahorita vamos a dar respuesta una a una. Sí, sí, tenemos una sección de preguntas, tenemos unos minutos dedicados para responder a todas las preguntas. Entonces, como les comentaba, pues estos son dos ejes grandes de trabajo que tenemos en IPA hoy en día. Sin embargo, hay otros. Nuestro portafolio es muy amplio, entonces estos solo unos ejemplos. Y ahora, para finalizar con Alejandra y Felipe, no sé si nos quieran dar algún tip que ustedes identificaron en su proceso de aplicación para ingresar a IPA. Cualquiera de los. Felipe. Vale, justo estaba buscando para activar el micrófono. Bueno, les cuento, yo creo que, pues en general para los procesos de aplicación a un trabajo y pues particularmente para IPA, yo creo que las etapas, las diferentes etapas del proceso son una buena forma de empezar a ver como cuál es el tipo de trabajo que van a realizar y también cuál es como su feeling o su match con la organización. ¿A qué me refiero con esto? Como en todo el proceso de aplicación, IPA está tratando de identificar como cuál es el perfil de las personas que queremos que trabajen con nosotros, pero también vale la pena que ustedes hagan lo mismo, que ustedes traten de ver a través de las diferentes etapas, de las entrevistas, de las pruebas que van a realizar, digamos, cuál es el tipo de tareas que nosotros realizamos, si ustedes están cómodos con ese tipo de tareas, si ustedes les interesan, les gustan, y también pues aprovechar como todos los espacios que tengan para hacer preguntas, para no solo mostrar que les interesan, sino como tratar de entender si ustedes como que también son afines al trabajo que hacemos en la organización. Entonces creo que son espacios buenos para eso. Listo, súper. Sí, muchísimas gracias. También es importante que ustedes le tengan toda la información para determinar si en verdad les parece una oportunidad interesante de aprender. Ahora, Aleja, no sé si quieres también darnos unos tips. Muy en línea con lo que hemos venido diciendo Felipe y yo, es las habilidades blandas importan, ya sean para aplicación para la posición de asociado o de analista. Entonces, un tip general para ambos casos es muestren la disposición, digamos, en el proceso, en las entrevistas, la disposición y el interés a aprender, y no solo mostrarlo, ojalá que sea así, como que ustedes disfruten entrar a la organización para aprender y para crecer. Cuando se muestran dispuestos a aprender del resto del equipo, digamos que eso es ya de entrada algo muy positivo.
Desde que uno tenga las bases, no tiene que sabérselas todas. Dentro de IPA se aprenden un montón de cosas y no pretendemos que ustedes lleguen sabiendo todo, pero si tienen las herramientas básicas y las ganas y las habilidades para aprender, eso va a ser más que suficiente. Entonces, darle un peso a esa parte de las habilidades blandas. Listo, súper. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en la conversación que hemos tenido con Felipe y con Alejandra hemos hablado de diferentes etapas del proceso de aplicación, entonces ahora vamos a pasar a una sección donde vamos a ser muy detallados con estas etapas. Entonces ahorita ya pasamos con Jacobo, quien nos va a dar una introducción a esto. Jacobo, ¿estás por ahí? Super, Lau. Bueno, así como ella les contó, junto con Juan Felipe les vamos a explicar cuáles son las etapas del proceso de selección y cómo se pueden preparar para cada una de ellas. Soy Jacobo Morales y soy analista de políticas de la oficina de IPA en Colombia. Bueno, entonces, el proceso de selección tanto para analistas como para practicantes se compone de 3 etapas. La primera es llenar un formulario que se hace por la aplicación de un portal que ya les vamos a explicar más adelante cómo pueden ingresar a este. La segunda es una prueba de conocimiento que se diferencia para practicantes y analistas. También entraremos en detalle más adelante. Y el último filtro es una entrevista personal que van a tener o con sus jefes inmediatos o con personas como Alejandra, Laura o Felipe. Sigamos, Laura. Bueno, entonces, el primer paso. En el portal de IPA deben subir 2 documentos muy importantes. El primero es su hoja de vida. Entonces, algo que les recomiendo bastante es que menos es más. O sea, no utilicen diseños sofisticados o algo así, porque lo que nos interesa es el contenido de su trayectoria profesional. Entonces, escojan un diseño sencillo que no supere las 2 páginas. Tampoco es necesario que incluyan su foto o su dirección. Y pues también quisiéramos recalcar que en este documento lo más importante es que resalten los cursos que, pues por ejemplo, ya que es una posición de investigación, los cursos relevantes que ustedes han visto en su universidad, en sus maestrías. También priorizar los verbos en lugar de adjetivos cuando vayan a escribir su experiencia profesional. Esto por el lado de la hoja de vida. Ahora, con la carta de motivación, lo más importante es que no repitan la misma información que ya mencionaron en su hoja de vida. Los reclutadores ya leyeron su hoja de vida. Utilicen esto como una oportunidad para explicarles a los reclutadores cómo sus motivaciones y sus planes a futuro se alinean con un rol en IPA. Entonces acá les puse como unas preguntas que podrían guiar la elaboración de esta carta de motivación. Entonces, ¿por qué IPA? ¿Por qué investigación en el desarrollo internacional? Y por último, me parece que responder esta pregunta de describe quién eres hoy, quién quieres en el futuro y cómo un rol en IPA te llevará ese camino. Pues yo siento que esto haría una carta de motivación muy fuerte por parte de ustedes, tanto para practicantes como analistas. Sigamos. Y lo último, por favor monten en el portal de IPA sus archivos en un formato no editable como PDF. Por favor no lo hagan en .docs o Word. De esta forma le facilitan la vida a los reclutadores. Listo, ahora, ¿cómo prepararse para la prueba de conocimiento? Bueno, acá tenemos 3 tips para que la den toda, literalmente toda, en la prueba de conocimiento. Entonces, los 2 primeros están enfocados para practicantes y los 3 en total para analistas de investigación. Bueno, el primero es que familiarícense con el tipo de estudios que nosotros hacemos. IPA, la página de IPA y su organización hermana JPAL tienen un montón de información que ustedes pueden consultar si quieren en este momento. Pues no en este momento para que no se desconcentren, pero para que lo hagan más tarde. Ahí tenemos todos los estudios que se han hecho en Colombia, sobre migración que les contó Aleja, o también sobre crimen en Medellín que les contó Felipe, pero también pueden contar estudios pues, que se han hecho en Latinoamérica, en África y en Asia. Pueden ver cómo se componen, cómo se seleccionan los participantes, qué nivel de análisis tienen, si son a nivel de hogar, a nivel del individuo, a nivel de gobierno local. O sea, familiarícense con el tipo de estudios que hacemos para de esta forma vean aplicados los conocimientos que han tenido en la universidad en este tipo de estudios. Lo segundo es que refresquen sus conocimientos sobre estadística y evaluación de políticas. Entonces, algunos temas importantes son interpretación de estadísticas descriptivas, conceptos básicos como la diferencia entre correlación y causalidad,
y también los conceptos básicos sobre las evaluaciones aleatorias controladas que nos mencionó Juan Felipe al inicio de esta presentación. Bueno, tercero, y aplica únicamente para los analistas de investigaciones que refresquen sus habilidades en programación de software estadísticos. Entonces acá, ¿qué deberían volver como a repasar? Es cómo limpio bases de datos, flujo y organización de bases de datos y también modelos estadísticos básicos. Cabe resaltar que desde IPA, pues el principal software estadístico que utilizamos es Stata y probablemente su prueba de conocimiento sea utilizando este software estadístico. Bueno, sí, ahí solo para hacer una aclaración, cuando hablamos de Stata ya estamos hablando de analistas. Para practicantes sí no requerimos como tal conocimientos previos en este software, pero sí es un gran plus tener conocimientos básicos en programación en un software libre que puede ser R o Python. Eso luego puede ser aplicado a Stata de manera relativamente fácil. Gracias. Bueno, acabo de caer en cuenta que yo no me presenté. Yo soy Juan Felipe García y soy gerente de investigación en IPA. Como estaba saludándolos a todos y respondiendo, se me pasó ese pequeño detalle. Pero bueno, ese soy yo. Y como ese soy yo, les voy a contar un poco qué tienen que, digamos, en este digamos, proceso de 3 pasos. El último paso es ya tener la entrevista. Usualmente esas entrevistas, dependiendo del nivel, se tienen con alguien, digamos, del equipo de gerencia o con, como estaban diciéndoles ahorita, sus jefes directos. Y esta entrevista usualmente tiene 3 pedazos. Un pedazo donde lo que nos interesa, si quieres devolverte uno, primera parte es tratar de entender quiénes son ustedes y ese quiénes son ustedes, de qué estudiaron, qué hicieron, qué les interesa, eso cómo se conecta, cómo se alinea con lo que es IPA, cómo se alinea con la posición. Muchas veces nosotros en ese momento sabemos cuáles son los posibles proyectos que vamos a tener más adelante. Y entonces tratamos de buscar como intereses y habilidades que estén relacionadas con lo que ustedes hacen. Pero como les acabo de decir, eso es tal vez algo que solo vamos a saber nosotros y no ustedes, pero hay un muy buen tip ahí, es léanse completo esa cosa que ponemos ahí con un montón de descripciones del cargo, de qué queremos. Ahí está todo lo que nosotros lo estamos buscando. Entonces traten de pensar en ejemplos de cosas que han hecho en el pasado que se relacionan con eso que nosotros estamos requiriendo, cosas que a ustedes les interesan hacia el futuro, cómo su carrera se conecta con esa posición, y esa es como una primera parte de conozcamos. Después, usualmente tenemos una parte más relacionada con conocimientos técnicos, y estas son esas preguntas que Jacobo les contaba antes, preguntas sobre temas de estadística básica, temas de econometría, bueno, no ni siquiera econometría, como estadística básica en realidad, algo de como evaluación, donde lo que nosotros vamos a intentar es ver como en caliente si ustedes pueden reaccionar a algunas, digamos, preguntas un poco más técnicas. Y por último, tenemos una sección que está más orientada a habilidades blandas, y como Alejandra y Felipe les dijeron hace un rato, eso va a depender un poco del cargo. Entre más uno, digamos, avanza en su carrera acá dentro de IPA, pues más habilidades se requieren, pero hay cosas básicas, digamos, cosas básicas como su capacidad para trabajar en equipo, su capacidad para poder manejar su tiempo, la capacidad que tengan también de poder entrar a recibir, digamos, feedback o retroalimentación por parte ya sea de sus pares o gente que están trabajando. Y esto nos lleva, digamos, a contarles un poco cuáles son esas habilidades que nosotros estamos buscando en un candidato. Entonces, en este momento nos hemos definido dentro de IPA que hay 4 competencias básicas que necesitamos que todas las personas que están en IPA tengan, y que las tengan en diferentes niveles, pero que son, digamos, las más importantes. Lo primero es tener competencias analíticas, y acá es conocer, digamos, a poder cómo trabajar con metodologías de investigación, tener claros como los fundamentos de estadística y econometría, poder utilizar análisis cuantitativo y poder estar familiarizado con las herramientas, ya sea esto, Stata, Excel o, digamos, cualquier otro tipo de herramienta, digamos, en términos de software. Y eso nos lleva también a pensar también que hay unas habilidades de programación que requerimos, y dentro de estas habilidades analíticas pues es útil que hayan tomado cursos de evaluación de impacto o que estén relacionados como con desarrollo económico, desarrollo internacional, que es como usualmente se le llama como a este sector que busca, digamos, como
hablar, digamos, como mejorar el desarrollo en comunidades. Una segunda actividad es la que yo les decía, que es esas actividades blandas, competencias que son más competencias blandas, como el trabajo en equipo, poder hacer parte de, usualmente nuestros equipos están compuestos de un par de analistas, un asociado, poder, digamos, interactuar con ellos. A veces hay equipos de campo donde se requiere poder, digamos, definir claramente cuál es la estructura de trabajo y poder como aportar a ese equipo. También es clave que haya, digamos, como la capacidad de poder colaborar y de ponerse de acuerdo en el logro de un objetivo, no solo estar, digamos, concentrado en la tarea, sino pensar en que tenemos que lograr que esta encuesta salga bien y pues cómo hacemos para que todo el equipo tenga claras sus responsabilidades para poder llegar a ese punto. Y en ese punto, digamos, de trabajo en equipo también es como poder saber cuáles son las responsabilidades propias y tener cierto nivel de proactividad y de liderazgo que muestre que ustedes están en la capacidad de encontrar las soluciones, así no las sepan, pero que puedan, digamos, como que dar el paso más adelante. Después hay unas competencias relacionadas con comunicación, y ahí está, vamos a estar lo que nos decía Felipe hace un rato, hacer preguntas. Acá no necesitamos que ustedes vengan aprendidos, como que sepan todo lo que funciona en IPA. IPA lleva mucho tiempo haciendo investigación, y muchas de esas cosas que ustedes están preguntando, yo cómo hago esto, seguramente alguien ya lo hizo. Y entonces lo que valoramos mucho ahí es que tengan la capacidad de decir, no sé, y díganme cómo se hace esto, o tengo esta idea, ¿será que es por acá? Y también de poder como expresar claramente cuáles son como sus, como sus propuestas. Y esto, digamos, hace referencia a esto como expresar los conceptos claros y de forma efectiva. Si ustedes tienen que presentarle a su asociado, mira, tengo una idea para hacer este flujo de datos, que puedan hacerlo de forma clara, que no sea demasiado complicado poderle explicar cualquier idea que tengan. Y como les dije hace un rato, estar abiertos a recibir retroalimentación, porque si bien acá nadie llega aprendido, pues o sea, la gente a veces hace las cosas mejor, a veces no las hace tan bien, pero debe estar como abierto a entender cuál es la mejor forma de hacerlo. Mi percepción ha sido que la cultura canipa es una cultura, digamos, muy abierta a cometer errores, pero aprender de los errores. Entonces, cuando uno está abierto a retroalimentación y a escuchar de pronto dónde no hizo las cosas tan bien, eso le permite a uno avanzar acá adentro muchísimo, porque les permite mejorar día a día. Y por último estaba, digamos, esta última competencia relacionada a proactividad, que ya como que les conté un poquito de esa, pero es justamente poder estar comprometido con el resultado, más allá de como la tarea específica, y poder como mostrar diferentes alternativas para alcanzarla. Estas son como las cuatro, digamos, como competencias, y esos tienen, digamos, como matices dependiendo de si el puesto o la posición a la que quisieran aplicar es la posición de practicantes o la de analistas. En términos específicos para la posición de practicantes, lo que queremos ver es más un interés y una motivación por trabajar en investigación, y en temas, digamos, como de desarrollo internacional o desarrollo económico, y tener algún nivel de conocimiento en algún lenguaje de programación, poder ser capaz de analizar datos cuantitativos y extraer de esos datos como hallazgos que sean relevantes para el proyecto. Ya en el nivel de analista sí se necesita alguien que, además de tener el interés y la motivación, haya tenido algo de experiencia, es lo ideal, unos 6 meses, preferiblemente en investigación, que sean aún más fuertes en habilidades cuantitativas. Ya no va a ser solo estadísticas descriptivas, tal vez se va a requerir tener un poquito más de conocimiento de econometría o de algunas metodologías estadísticas. Ahí se empieza a ser como más importante también que puedan programar en Stata, porque es digamos, el software que más se utiliza acá dentro de la oficina, y eso, digamos, va a facilitar el trabajo del día a día de una persona que conoce mucho mejor cómo utilizar Stata que otra que no, y tener como esa habilidad para analizar los datos en un contexto un poco más amplio y entender eso que implica para el proyecto en términos generales. Entonces, con esta, digamos, descripción de habilidades, yo quisiera pasar como a, tal vez la pregunta que muchos están haciendo es como, ¿dónde están esas posiciones? Yo les hablé ahorita de el, digamos, como el job posting, como donde nosotros hacemos la convocatoria para practicantes. Acá, si ustedes como que activan esta cosa, el QR code, le toman una foto a esto, les van a salir
las posiciones que están disponibles para Latinoamérica, perdón, les va a salir las de todo el mundo, pero ustedes van a buscar la sección de Latinoamérica. En la sección de Latinoamérica van a encontrar qué posiciones están abiertas en Colombia en particular, y ahí van a encontrar justamente la posición que en este momento tenemos abierta para practicantes, y ahí vamos a estar actualizando cuando hayan posiciones para analistas de investigación o asociados en el futuro, o cualquier otra posición que estemos requiriendo. Ahí es donde tendría que ir haciendo seguimiento. Entonces, tómenle una foto a esto, ténganlo ahí, pueden revisarlo, pueden, o sea, verlo más adelante. Como les decía Jacobo, la idea no es desconcentrarnos en este momento, pero sí para que les quede ahí como en el navegador y puedan como entrar más adelante. Y el otro documento que quisiéramos compartir con ustedes es el siguiente, que es muchos de ustedes nos han hecho preguntas en otras condiciones y en otros lugares, y queremos tener como un documento de preguntas frecuentes. Muchas de las que ustedes nos están haciendo ahorita en el chat están ahí ya respondidas, y la idea es que nosotros podamos incluir más respuestas a preguntas para que ustedes entiendan cómo es el proceso de aplicar y de hacer parte, digamos, de nuestro equipo en UPA. Entonces, con esto quiero yo como cerrar esta presentación. No sé si alguien del equipo quisiera decir algo adicional, y si no, yo ya abriría, creo que abriría esto a preguntas. Tenemos muchísimas en el chat y creo que lo que podemos tal vez es como empezar a contestarlas, pero no sin antes volverlas a animar, a que los que crean que cumplan con las condiciones para ser practicantes o más adelante analistas, para que se unan a este equipo. Queremos poder llegar, digamos, a tener una fuerza de trabajo más diversa, más amplia, y precisamente por eso estábamos hoy tratando de explicarles un poco qué es lo que hacemos y cómo pueden ustedes entrar a trabajar con nosotros. Entonces, si no hay más como A mí me comentarios. gustaría hacer como unas últimas palabras. Digamos, también la idea de este evento es que de pronto ahorita no tenemos posiciones abiertas para analistas, pero estas se abren a lo largo de todo el año, y ya con esta información nuestro propósito es también sepan qué es lo que nos estamos buscando, ¿sí? Cómo pueden ustedes prepararse si en algún punto toman la decisión de presentarse a algo, que lo puedan hacer con tiempo, que estén pendientes. Las convocatorias, digamos, para practicantes se abren pues semestralmente, usualmente en mayo y noviembre, pero para analistas y otras posiciones sí se abren durante todo el año. Entonces, para que estén súper atentos y ya sabiendo ustedes si les interesa y lo que estamos buscando, que de nuevo se puedan preparar y puedan pues tener la información para hacerlo. Excelente, Lau. Súper buen dato. Tenemos 23 preguntas. Yo tampoco me presenté y les cuento que yo soy gerente de investigación asociada en IPA. También empecé desde asociada, hice también como una carrera aquí dentro de IPA, así como Ale y Felipe les contaron. Entonces, si quieren, vamos de una a responder preguntas y respuestas que creo que están como, hay unas que se repiten. No sé, Juan, Felau, Jacobo, ustedes me dicen, porfa, si alguno quiere dar respuesta, pero yo las consolidé todas para que no se nos fuera a quedar nadie por fuera, y puedo ir leyéndolas porque creo que hay varias que se repiten. Entonces, frente a la primera que Ale ya la respondió, que si solo aplicaba para personas que buscaran prácticas, o si personas con experiencia en evaluación de impacto no aplicaría la charla, creo que ya Lau lo comentó. En este momento no tenemos posiciones abiertas, pero creemos que igual, aunque enfocamos en practicantes y analistas, es muy útil saber qué hace IPA y cómo se desarrollan algunos de estos procesos de selección. Entonces, pues, gracias por unirse también. Vamos a la segunda pregunta, es si realicé mis prácticas en otra ONG, al aplicar entraría directamente a asociada o tendría que iniciar como pasante. Yo, si quieren, o sea, creo que les puedo responder esa. Si ustedes se dieron en la diapositiva ahí como practicante, analista, asociado, esto va a depender de la experiencia. Como les dijimos, un practicante que es probablemente alguien que no tiene mucha experiencia laboral o ninguna. Un analista, y eso depende un poco del tiempo que esta persona haya trabajado en la ONG. Usualmente un analista tiene más o menos 6 meses de experiencia.
Y cuando abrimos posiciones de asociados, generalmente pedimos que tengan 2 años de experiencia. Entonces, con esos, digamos, como niveles, obviamente tiene que ser experiencia pues, relevante, pero eso creo que les da como una, una orientación de exactamente a qué cargo deberían como apuntarle, dependiendo de la experiencia que tengan. Perfecto, sí, yo creo que queda súper claro, no hay que iniciar una carrera en IPA como practicante, si esa era la pregunta, dependiendo de su nivel de experiencia, tampoco usualmente, si hay una persona que tiene 10 años de experiencia, pues tampoco lo podríamos contratar como practicante porque estaría sobrecalificado, entonces también son cosas que tenemos en cuenta. Así no haya estudiado economía, pero me interesa bastante hasta el punto de querer estudiar un posgrado en economía. ¿Puedo aplicar a las prácticas? Estudio negocios internacionales y administración de empresas. Sí, yo respondí esa, creo que en el chat, cuando estaba tratando de contarle a todos. Históricamente nuestros practicantes han sido economistas, principalmente, pero estamos, digamos, en un proceso de abrirnos como a otras disciplinas, siempre y cuando exista una buena capacidad para hacer análisis cuantitativo, un interés, digamos, como en temas de política basada en la evidencia, y pues una motivación pues, digamos, para trabajar en esto y algo de conocimiento como les dije, temas cuantitativos, pero también en temas de evaluación. Entonces, no estamos, digamos, cerrados a que solo sean economistas, pero sí tienen que cumplir algunas de estas características para que sean candidatos competitivos. Listo, perfecto. Entonces podemos seguir a la siguiente. Eh, ¿Qué tan probable es que los documentos de investigación en IPA se reflejen en documentos de política pública y que a su vez esta política pública efectivamente se ejecute? Yo creo que, bueno, Juanfe y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en Ingreso Solidario y me encantaría, Juanfe, si tú puedes contar un poco de lo que pasó ahí, que creo que es muy reciente y muy relevante para darles un ejemplo. Sí, efectivamente. Ahí, digamos, esto es la misión de IPA, o sea, que esto pase. No siempre pasa, pero, digamos, tratamos de hacer todos los esfuerzos para que suceda. En el caso de Ingreso Solidario, nosotros acompañamos la evaluación de impacto digamos, como de resultados tempranos. Apenas, digamos, como que se empezó a implementar la transferencia. Para los que no sepan, de pronto, esperaría que sepan, pero Ingreso Solidario es una transferencia no condicionada que arrancó siendo 160.000 pesos mensuales a personas que no estaban cubiertas por ninguna otra transferencia del Estado y arrancó como una transferencia digamos, en tiempos de COVID, ¿no? Después de haber hecho la evaluación, digamos, se compartió con los actores relevantes, como el Departamento Nacional de Planeación y como el DPS, y a partir, digamos, de haberla compartido, esa empezó a informar las discusiones que se estaban llevando a cabo para ampliar el tiempo, porque inicialmente Ingreso Solidario no se iba a hacer sino de forma temporal. Entonces, ahí hubo, digamos, como un primer impacto en términos de política pública, y es que los resultados, digamos, en este caso positivos de la evaluación, alimentaron la discusión que llegó a extender la transferencia hoy en día. En este momento hemos, digamos, continuado trabajando con algunas personas, digamos, del gobierno, tratando de identificar cuáles son como los cuellos de botella que pueden tener las personas dentro de digamos, que reciben la transferencia, cuáles son como los obstáculos, más allá de que si da o no da el impacto, qué es lo que pasa, cuál es el trayecto que tiene que cumplir una persona para poder acceder a la transferencia. Y eso también nos está dando muchos aprendizajes que estamos en el proceso de transferir al gobierno actual para pues, que eventualmente eso haga parte pues, de las comisiones de empalme para el gobierno siguiente. Entonces, todo esto como para contarte un ejemplo de una cosa que arrancó siendo una evaluación de impacto, pero pues que digamos se ha ido como utilizando para tomar decisiones claves de política por un lado, pero también para poder refinar el mismo programa para que pueda ser implementado de mejor forma. Entonces, es algo que es relativamente probable. Como les digo, no siempre pasa porque no todos los proyectos tienen como una escalabilidad
tan rápida, pero siempre y cuando hay como decisiones que son relevantes para la discusión política, hacemos todos los esfuerzos para que alimenten justamente la decisión de los tomadores de decisiones y esto es un buen ejemplo de ese. Súper. Hay una pregunta que se repite mucho y es personas que ya de pronto no están en la universidad, que están haciendo diferentes cosas, si ellos pueden aplicar a la práctica. Entonces, lamentablemente solo podemos ofrecer estas prácticas, estas posiciones de práctica que tenemos abierta a personas que necesitan hacer su práctica o la pueden hacer a través de su universidad. Había otra pregunta que era si ya tenemos que tener el convenio firmado con esa universidad y la respuesta es que no, eh, pero sí debemos hacer el convenio en algún punto antes de que ustedes entren. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, en este momento convenio firmado con la Universidad del Valle, alguno de ustedes quiere hacer la práctica, entonces, y cumple con los requisitos de que pueda hacer la práctica a través de su universidad y su universidad va a hacer el convenio con IPA, entonces nosotros ya nos encargamos del resto, contactamos a las personas de la universidad, firmamos ese convenio, pues este convenio sí debe estar firmado antes de que se inicie la práctica. Entonces creo que ahí responde varias personas que están como con esa duda. Sí, Cata, ahí creo que Sí. vale la pena aclarar que ese convenio solo se da para las personas que terminan siendo seleccionadas para la posición. Entonces, si al final de todo el proceso de aplicación fue exitoso, entonces pues obviamente se comunica a la persona seleccionada y ahí se empieza el trámite del proceso de convenio con la universidad. De acuerdo. Entonces, tenemos otra pregunta, es que si personas de Ecuador podrían hacer la práctica con nosotros. Pues en el momento, esa es una maravillosa pregunta, porque en el momento no, o sea, como que tenemos que hacer nuestras prácticas a través justamente de estos como convenios con universidades. Hemos tenido experiencia reciente en trabajar con personas de otros, digamos, de otros países, pero no al nivel, digamos, de practicantes. Entonces, hasta el momento, a no ser de que como que hubiera una forma de como legalizar el convenio con una universidad en Ecuador, esa no es como una opción que exista para la posición en particular de practicante. Eh, para posiciones, digamos, de analistas y asociados, es algo que hemos empezado a hacer, que tiene como, por supuesto, siempre que uno contrata personas en otras partes, como sus complejidades, pero que hemos logrado avanzar en ese tipo de, digamos, de contrataciones con personas que no necesariamente están basadas en Colombia. No sé si quieres agregar algo, Cata, a eso. Listo. Y No. había una cosa antes, perdón, y en la pregunta que hiciste sobre las personas, había una pregunta respecto al tipo de contrato de, de los practicantes, y creo que eso es clave, eh, de cómo los contratamos nosotros. Listo, entonces los contratos son, nosotros les pagamos, es un tipo de contrato especial para personas que hacen la práctica con nosotros, los contratamos en la posición de Junior Analysts y a ustedes pues les pagamos un monto pues por su trabajo y también nosotros asumimos todos los temas, mejor dicho, no son contratistas, como para hacer la aclaración, se maneja internamente todos los temas de seguridad y social y demás que aplica para este tipo de contrato que se hace con los practicantes. Listo, entonces en IPA cuentan con cursos donde puedan certificar algunas competencias sin necesidad de ser parte, un tipo de certificación previa a las vacantes. Entonces la respuesta es, no tenemos cursos como tal, como quiero mostrar Stata, entonces está el curso de Stata y pasaste el examen de Stata, pero si existen, o sea, si el interés como tal es capacitarte en, por ejemplo, aprender de evaluaciones de impacto, existen múltiples cursos, por ejemplo, que ofrece JPAL, que son gratuitos, donde muchos también los pueden encontrar en edX o en la plataforma de MITx, son cursos gratuitos y obviamente ustedes en sus entrevistas o en su hoja de vida pueden poner que tomaron ese curso y ahí nosotros sabremos que aprendieron de evaluaciones de impacto, de evaluación de programas sociales o tomaron un curso de STATO-DR, todos estos recursos gratuitos. Creo que también había algo de cómo prepararse, entonces no tenemos un curso para certificarlo nosotros mismos, pero hay muchos como en el universo en Internet.
Listo. Se puede aplicar si es estudiante de maestría. Entonces creo que ya quedó resuelto. Sí, pues ahí yo creo que para practicante, y porque vi que hay muchas preguntas de eso, creo que sí tenemos que ser empáticos en que se debe poder hacer por medio de la universidad. O sea, si ya no eres estudiante activo, si no tenemos ese tipo de posición como practicante, pero si ya eres estudiante de maestría, pues ahí sería apuntar a una posición de analista. O asociado, pues si la experiencia, los requisitos de experiencia y otros requisitos que pueden salir en la posición, pues se cumplen. Entonces, para responder eso. Lau, creo que justo pega súper bien con la pregunta que sigue, es que si tienen posiciones abiertas en IPA. Entonces, actualmente, hoy por hoy, la única posición abierta que tenemos en IPA Colombia para aplicar pues de estas, de entre practicantes analistas, lo que les hemos venido contando, es la posición de practicante. Está abierta la convocatoria, está en la URL que se les compartió hace un momento. Entonces, esa es no tenemos en este momento procesos de analistas ni tampoco de asociados en este momento. Pero siempre estén pendientes porque pueden salir en cualquier momento. Exactamente. Entonces, ¿qué han desarrollado en materia ambiental? Listo, yo les puedo adelantar un poquito. Siento que esto es uno de los fuertes temas que se viene para IPA Colombia. Temas ambientales están tomando muchísima fuerza. Hasta ahora yo tengo presente, Juanfe, de pronto tú tienes otros presentes, pero hubo un proyecto de polución del aire que se hizo, se evaluó el impacto pues, de una intervención relacionada con la polución del aire. No sé si alguien tenga algún otro proyecto en mente de medio ambiente en el que hayamos trabajado. No, creo que en el momento, creo que ese es como el más reciente y tal vez entre el como más reciente y más grande, tal vez, de los que hubo, que fue justamente contaminación del aire. Pero en este preciso instante, digamos, hemos identificado ese como una de nuestras áreas de crecimiento y estamos buscando como justamente empezar a trabajar mucho más en temas ambientales. Y seguramente más adelante habrán como proyectos y eso, siempre que habrán proyectos, pues habrá como convocatorias para pues, poder tener personas trabajando en esos proyectos. Listo, hay una que es si existen vacantes en modalidad online. Entonces, la única vacante que tenemos en modalidad online sería 100% online, se podría hacer la práctica. Esta es la posición en la que se podría hacer. Para nuestras demás posiciones tenemos sistemas híbridos, de algunos días presencial, otros días virtuales, y tenemos oficinas en Bogotá y en Medellín por ahora, pero la posición de practicante se podría hacer virtual 100%. Exacto. Y hay una pregunta que alguien puso como que si ahí creo que de pronto se entendió de alguna manera que la posición de practicante es online. No lo es, pero es una posibilidad para personas que estén fuera de Bogotá. Pero pues si estás en Bogotá y resultas seleccionada o seleccionado, la práctica es de forma híbrida, o sea, hay unos días que vamos presencial a la oficina y otros días que se trabaja desde la casa. Y que hasta cuándo tendremos abierto el proceso de practicantes. No sé si te lo sabes tú, Cata. Cata, sí. El proceso esperamos culminarlo ahorita en junio para poder dar inicio a la práctica en julio. Entonces, a partir de ahora, habrán aproximadamente 2 semanas para que llenen sus formularios online. Una vez recibamos todos los formularios, pues entraremos en todo el proceso de evaluación, entrevistas y demás, pero la idea es que puedan iniciar a principios de julio. Listo. ¿Qué alternativas de empleo ofrecen para una persona que tiene intereses en métodos de investigación mixtos? Hay en este momento dos pues, posibilidades, que en el momento no hay ninguna abierta como una convocatoria, pero justamente hay un interés cada vez más grande en trabajar en métodos mixtos dentro de la Oficina de Colombia. Hasta el momento, por el tipo de proyectos en los que trabajamos, tienden a ser como consultorías de corto plazo para trabajar en temas muy puntuales y hay un equipo cualitativo que está de base en la oficina.
Entonces, nosotros de vez en cuando necesitamos como complementar, digamos, como el equipo de trabajo para métodos más cualitativos, abrimos convocatorias un poco más informales y más de corto plazo, que seguramente estaremos como publicando en, en algunas, digamos, por ejemplo, en el LinkedIn de IPA Colombia, donde como tratamos de encontrar personas que cumplan con esos perfiles. Alejandra. Sí, Ale. Quería complementar contándoles un poco de cómo ha sido mi experiencia. Yo tengo un perfil totalmente cuantitativo, digamos que técnicamente no es mixto, pero dentro de los proyectos en los que he estado siempre ha habido una complementariedad entre estudios e investigaciones quali y un empalme continuo con los estudios cuanti. Entonces yo llegué sin saber casi nada de estudios cualitativos y en el camino he aprendido un montón. Jacobo sé que desde la parte de policía ha aprendido tanto de cuanti como de quali, entonces así no haya una posición que sea literalmente mixta, siempre hay muchas posibilidades de aprender de esos otros métodos y eso es una de las cosas más chéveres de IPA. Uno aprende cosas que yo en la universidad no aprendí, como de grupos focales, de entrevistas semiestructuradas. IPA me lo ha enseñado a través de los proyectos. Entonces, sí, era eso. Vi que Felipe también, no sé si tenía un comentario sobre eso. No, pues que, o sea, estoy súper de acuerdo con lo que está diciendo Aleja, como que siempre hay como el interés y la necesidad, creo que como dice Juan Felipe, cada vez es más creciente y también, pues como dice Juan Felipe, digamos, tenemos un equipo como core que se encarga de esas cosas, entonces, digamos, también es como una oportunidad de aprovechar toda la experiencia que ellos tienen y todo el trabajo que estamos haciendo como para aprender un montón de cosas diferentes. Me parece como súper importante lo que está diciendo Aleja. De acuerdo. De acuerdo. Voy a responder unas otras que tenemos rápidamente. Entonces, ¿se puede aspirar a IPA cuando estoy a la espera de fechas de grado? Sí. Si ya tienes una fecha de grado, tienes cómo hacer la práctica a través de tu universidad, sí puedes aspirar a IPA. Si ya estuvimos en algún proceso de selección en IPA, ¿podríamos volver a participar en otra convocatoria? La respuesta también es sí. Todos los documentos en español, ¿cierto? Entonces, para las posiciones de practicantes analistas, se pueden hacer todos los documentos en español, no hay ningún problema. Estamos trabajando en este momento de la aplicación, ustedes la verán en idioma original en inglés. Estamos trabajando para que se pueda ver en español, pero todas las respuestas las pueden dar en español y pueden darle traducir a la página arriba en el traductor de Google que se llama traducir página. Pueden funcionar con este sistema por ahora mientras solucionamos que se pueda ver toda la aplicación en español. Entonces, la posición de analista que aparece en la página, ¿de qué se trata? Entonces, como les comentamos, en este momento en IPA Colombia no tenemos posiciones de analista abiertas, entonces quizás sea una posición de otro país y para informarte un poco mejor, pues puedes meterte a la posición que encontraste. Yo ya Es un verifiqué analista de Right y Fit es Evidence. un analista, exacto, de una unidad que se llama Right Fit Evidence, entonces no es analista de investigación, digamos, no cae en todo lo que acabamos de explicarles, es otra área de IPA que se encarga más como desde la línea de tiempo, como de esa primera parte, no sé si se acuerdan, que es como todo de desarrollar la teoría de cambio con organizaciones, de un programa, hacer también planes de monitoreo y evaluación, ese es otro tipo de analista. Si te interesa, yo creo que le podemos decir, pues, lee bien el job description, a ver si tu perfil encaja con las necesidades de la posición en este momento. Súper, mil gracias. Entonces, para el cargo de analistas, los 6 meses de experiencia deben ser desde el momento del grado. La respuesta es no. Si, por ejemplo, estuviste trabajando como asistente de investigación con algún profesor antes de graduarte, esos 6 meses te cuentan para el cargo de analista. Cuando los cargos son superiores, ya sí empieza a contar a partir del momento del grado. Si tengo experiencia laboral en otro campo y ahora quiero cambiar mi carrera, estaría sobrecalificado para ser practicante, pues si no lo requieres en este momento como parte de tu programa académico, sí estarías tal vez sobrecalificado y no habría oportunidad de aplicar. A esto pues sí no habría forma de hacerlo a través de la universidad. Creo que salieron varias nuevas, que si se necesita tarjeta profesional de economista para los cargos, no. La respuesta es no.
No, pero la recomendación, y esta es extra IPA, es que si algún día quieres trabajar en el Estado, la saques, Sácalo, porque te la van sí. a pedir. Pero eso como personal. Hay analistas de derecho que tengan doble programa. Entonces, tenemos analistas de investigación. Si la pregunta es si tienen un pregrado en derecho con otra cosa, en este momento entiendo que no tenemos abogados dentro de nuestras personas, pero sí tienen lo Pues que no decimos, si es un necesariamente, qué pena que te interrumpa, no necesariamente analistas, pero tenemos un asociado que pues sí estudió como pregrado en Derecho, pero pues tiene una maestría en Políticas Públicas, que es Manuel. Entonces, pues hay personas Ah, de diversos backgrounds que son súper bienvenidos. y uno trabaja de en la los unidad de Right to asociados, Evidence. uno de nuestros asociados tiene doble con psicología. Ujú. Am, Economista y Y psicología. psicología. Ujú. Pero si la pregunta era hacer como doble con derecho, economista y derecho, pues digamos, creo que Adelante. adelante puede ser como economista y músico si quieres. Sería O fantástico. administrador y derecho, o sea, no tiene que ser economista, Ah, puede claro, ser tienes toda la razón. lo que sea que tenga algún enfoque cuantitativo y derecho, no hay ningún problema. No tenemos en este momento, pero Pero sería felices de súper tenerlo. pero interesante suena tenerlo. interesante. Sí. Creo que, bueno, aquí abrió una nueva pregunta. ¿Tienen abierta convocatoria para recolectar información en campo? Creo que esta es una pregunta más orientada dentro de los proyectos de investigación. Tenemos equipos de campo. En este momento, digamos que esas posiciones se reclutan de una manera diferente, no es a través de esta página web, se difunden por otros canales. Entonces, no te sabría decir, tal vez sí, pero no lo tengo muy presente en este momento y la forma de aplicar esos trabajos no sería la que estamos hablando en este webinar en este momento. No sé, Juanfe, si tú tengas algo ahí más presente. No, yo solo quisiera como, o sea, si la preguntara para ser exclusivamente como un encuestador, y a eso se refiere con recolección en campo, ese es como el camino que les está diciendo Catalina. Si lo que quieren es como parte de ser, digamos, analista de investigación, que su trabajo tenga trabajo de campo, eso, digamos, hace parte a veces de las funciones que tienen los analistas o que tienen incluso pues también los practicantes de hacer parte de la recolección, pero no es exclusivamente a hacer recolección en campo. Es una de todas las funciones que puede tener alguien que está trabajando en el área de investigación. Veo preguntas nuevas que cuántos cupos hay para la oficina de Medellín en prácticas. Entonces, en este momento tenemos dos posiciones abiertas para practicantes atados a la oficina de Bogotá. Digamos que la oficina de Bogotá está manejando algunos temas diferentes a la oficina de Medellín. Sin embargo, pueden estar en Medellín y pueden estar junto al equipo de Medellín, pero lo más probable es que su equipo de trabajo de proyecto esté basado en Bogotá y ustedes estén pues virtualmente. Eh, una persona vio que hay posiciones que están disponibles en diferentes oficinas de Latinoamérica. Si una persona aplica desde Bogotá, ¿está aplicando solo a esa posición o aplica para todas las oficinas? Bueno, entonces ahí sería, tú a la posición que quieres aplicar, debes hacer una aplicación individual para cada posición. Si ves que hay una pasantía en Madagascar, entonces tú aplicas al proceso de pasantía de Madagascar. Si quieres aplicar al de la oficina de IPA Colombia, aplicas a través del hipervínculo que te lleva a la aplicación de IPA Colombia. Y no hay como un sistema único de aplicaciones y que al que entres entonces se hace, no. A cada posición que te interese debes aplicar por separado. Que si no hay forma de hacer práctica de manera presencial, creo que ya se dio respuesta. Si estás en la ciudad en la que se van a realizar las prácticas, claro que puedes hacerlo híbrido, porque actualmente nadie del equipo de IPA Colombia está asistiendo 100% presencial. Entonces, sería una modalidad híbrida, claro que sí, se podría. Soy profesional en gobierno de asuntos públicos. Adquirí conocimiento cuanti y quali, soy recién graduado, me gustaría aplicar a IPA para el mes de septiembre, tengo experiencia de 4 años, sería viable aplicar para analista ya que no podría como practicante por no estar en la U.
claro que sí, si se abre la posición, puedes aplicar en cualquier momento. Y a cualquier posición, digamos, alguien con, creo que 4, pues depende un poco de cuál es la experiencia relevante, pero eso posiblemente estaría, digamos, o sea, podría ser una posición de analista o una posición de asociado, en el caso de que se dé, solo hay como que revisar muy bien qué cuadra con un poco con el perfil que se está necesitando en ese momento. Listo. Que si les pueden, por favor, compartir las redes de IPA. Juanfe, Ya que las, tú eres casi que el community manager. no, Jacobo ya acabó de hacer, la compartió, pero bueno, en Twitter es IPA-LAC, y entonces eso es más fácil, pero la de LinkedIn, y si les dejamos el link, pero estoy seguro si ustedes buscan la asociación Innovations for Poverty Action, en LinkedIn la pueden encontrar fácilmente, pero ahí ya Jacobo les puso los links de las dos que están ahí. Veo que la otra pregunta que sigue ahí debajo es un amigo que no pudo asistir como para ver la grabación. Nosotros les estaremos enviando en el correo de post asistentes los enlaces para que puedan, digamos, ver esta grabación y pues todos los documentos relevantes para ustedes. Entonces, con gusto, sí, y de hecho, si su amigo sé que se registró, seguramente va a recibir ese correo digamos, de post asistente que tengamos. Bueno, no, entonces dice por aquí, dicen que una lástima no saber de ustedes antes, pero bueno, no importa, si no es práctica, está súper pendiente la red de IPA, siempre si se abre una posición, por ahí sale. Entonces, veo que hay muchos potenciales analistas, asociados y demás, entonces chéverísimo que se unieron y pueden estar súper pendientes de las sesiones. También en el documento de preguntas frecuentes hay un correo electrónico. Sí. Nos pueden escribir ahí cualquier duda adicional que tengan. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Estamos felices como de tener nuestro primer webinar de la oficina de IPA Colombia. Y bueno, le doy la palabra a los demás para que puedan despedirse también. Creo, Cata, que hay un último comentario de alguien del equipo de la oficina de prácticas de la Javeriana. No sé si lo vieron. No, sabes que no, está... Dice, buenas tardes para todos, agradezco la información que nos han brindado, hago parte del equipo de la Oficina de Prácticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Javeriana. El contrato con nuestros estudiantes, según la información, es vinculación formativa. Esa pregunta súper específica, legal, administrativa, te la podemos responder Luz o Mayra si nos dejas un correíto en privado. Entonces te decimos específicamente cuál es el tipo de contrato, porque sí sé que es especial para este tipo de prácticas. Entonces, claro que sí, y es una práctica remunerada. No, a mí para despedirme, pues me gustaría decirles que muchas gracias y que en serio, así no hayan posiciones abiertas en este momento, el objetivo de todo esto es que nos tengan en su mente, nos tengan en el mapa, que sepan que somos una opción de carrera, que hay oportunidades para crecer y tienen toda la información o nos pueden preguntar si hay dudas adicionales para que se vayan preparando, vayan adquiriendo experiencias si es necesario, familiarizándose con nuestros trabajos, con los conceptos que son claves en nuestra organización, pues para que en un futuro, si se da y si ustedes tienen ganas, tengan un proceso de aplicación exitoso. Yo me uno a ese, digamos, llamado de Laura, fantásticos si están acá para aplicar a la práctica y esperamos ver todas esas aplicaciones de ustedes de todas partes del país. Si no, nosotros estamos, digamos, activamente reclutando para otras posiciones. Entonces, estén revisando la página que les pasamos. Todas nuestras posiciones las publicamos en el Twitter de IPALAC. Entonces, ahí se podrán estar enterando de cuando abramos algo nuevo. Y espero que este no sea como la primera, digamos, como interacción, espero que se vuelva una relación, digamos, más de largo plazo, donde ustedes ya estén pendientes de nosotros y puedan hacer parte, ojalá, de este equipo fantástico. Entonces, con eso yo los dejaría también. No sé si alguien tiene otro comentario y si no, creo que hasta ahí iríamos hoy y quedamos conectados por las redes, creo. Sí. Gracias Alejandra y Felipe por tomarse el tiempo de participar y contarnos su experiencia. A ustedes y éxitos para todos los que vayan a aplicar y que apliquen sin mente. Exacto. Sí. Listo.
Sí, de acuerdo, me adhiero. Muchas gracias por la invitación. Digamos, desde mi experiencia, creo que para mí hubiera sido súper útil como todo esto que compartieron hoy ustedes cuando lo estaba haciendo en su momento. Entonces, para los asistentes, pues aprovechen toda esta información. Creo que sirve mucho para su vida profesional. Anímense, apliquen realmente como... IPA es un espacio único para trabajar donde van a tener excelentes mentores y muchísimas oportunidades de aprender de todo lo que no se habían imaginado antes. Y nada, anímense y muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias. Les enviaremos la Chao. información. Hasta luego. Chao a todos. Chao. Vamos.